Señor nos bendiga en esta noche ya. Empezamos otra pequeña serie de estudios. Terminamos la serie llamada ¿Verdad? La Trinidad. Y vimos la semana pasada pues lo que es, ¿verdad?, la aplicación práctica de la doctrina de la Trinidad, o sea, cómo el entender lo que la Biblia nos habla acerca de nuestro Dios, cómo poder conocer la persona del Señor y su naturaleza, nos ayuda entonces a poder nosotros también llevar a cabo el diseño que Él preparó, que Él instituyó, que Él, ¿verdad?, dejó en su palabra para que nosotros pudiéramos vivir según su voluntad. Ahora, entendiendo un poco más quién es nuestro Dios y cuál es su naturaleza y cómo Él, ¿verdad?, existe y se relaciona, ¿verdad?, con nosotros, pues ahora tenemos que entender, ahora para poder convivir con ese Dios, hermanos, es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo. Es necesario, ¿verdad?, vivir en el Espíritu, es necesario dejar de ser nosotros y permitirle a Él ser la nueva criatura. No basta nada más con entenderlo en la mente, ¿verdad? No basta nada más con entenderlo y decir, bueno, sí, yo sé que Él es Dios, ya entendí que Él es un Dios, ¿verdad?, que existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que ahora es necesario, hermanos, entender que, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquí primera de Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es tan pequeño el verso, pero tan contundente, tan grande la verdad que nos está diciendo aquí. No es religión, hermanos, lo que Dios busca, o sea, no es el hacer cosas que en la tradición nos dice, bautízate, lee tu Biblia, ora, sé buena persona, ayuda, ofrenda, canta, ve a la iglesia, pórtate bien, cásate, no peques, y ya con eso, ya es suficiente, ¿verdad? Dios te va a salvar. Eso es religión. Eso es nada más cumplir, ¿verdad?, con requisitos que según el hombre o según una sociedad o según una iglesia, ¿verdad?, ya con eso entonces pues ya estás del otro lado, ya Dios te salva. Pero el Señor Jesús, hermanos, nos impacta con este verso, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta es, ¿queremos ver y vivir en el reino de Dios? Deseamos y anhelamos, hermanos, ¿verdad?, que el reino de Dios viva en nosotros. Entonces necesitamos estar seguros de haber nacido de nuevo. Aquí es donde varias veces hemos hablado un poco de este tema, que actualmente es muy, no quiero usar la palabra controvertido, pero es muy malentendido el cómo rendirse a Cristo. Las iglesias más famosas, ¿verdad?, usan una fórmula muy simple donde tú levantas la mano y acepta al Señor y haces esta oración, ¿verdad?, conmigo y entonces ya eres salvo, ¿verdad? La palabra nunca nos enseña tal cosa, hermanos, ¿verdad? La Escritura nunca nos enseña esa fórmula, esa pequeña declaración. Al contrario, nos enseña en realidad algo muy profundo. Algo que requiere un proceso diario a partir de que nosotros hemos decidido dejar nuestra vida y dedicarnos ahora al Señor. Y entonces vamos, ¿verdad?, a ver las características bíblicas de haber nacido en el Espíritu. Aquí podemos hablar y podemos decir muchas cosas acerca de, ¿verdad? Nosotros podemos decir, yo siento, yo creo. Pero el yo siento y yo creo, hermanos, no puede sustituirse por lo que la palabra de Dios dice. No importa cuán fuerte usted sienta o crea, realmente se tiene que cumplir con los requisitos que el Señor ha instituido. Porque viene la pregunta, si no fuera necesario
cumplir, hermanos, las reglas, requisitos, mandamientos, como usted quiera decirle, entonces ¿para qué las dejó el Señor? O sea, si cada uno de nosotros podemos decir, no, es que yo siento que yo nací de nuevo, porque yo siento bonito en mí. Pero entonces lo que dice la Escritura, hermanos, ¿dónde queda? Nos vamos a regir por nuestra emoción, por nuestra alma, por nuestro sentir, o nos vamos a dirigir por la Escritura. Recuerda que el Señor Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si lo que escrito está, hermanos, no es una realidad de nosotros, pues entonces conviene revisar, conviene ver, ¿verdad? ¿Podemos bajar las bolsitas, hermanas, por favor, para que recorrerse un poquito? Gracias. Entonces, vamos, amados, a leer y a estar, ¿verdad?, viendo características o pruebas. Y esto es en base a esta nueva serie, crecimiento espiritual o madurez espiritual. Es necesario que sepamos si hemos nacido de nuevo y si estamos creciendo, ¿sí? No es del pastor o de alguien más decirle, estás creciendo. Uno tiene que analizar, ¿verdad?, su vida espiritual conforme a la palabra y ver si uno está creciendo. Si uno está avanzando o está estancado, ¿verdad? O no ha nacido de nuevo. Entonces, amados, Jesús dijo, Juan capítulo 3, verso 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí ya tenemos, amados, una condición. Yo le he dicho que todo lo que el Señor nos ofrece tiene condiciones. No es nada más, ¿verdad? Tómalo sin nada a cambio. Entonces, la salvación requiere muerte y nuevo nacimiento. Si no hay muerte y nuevo nacimiento, entonces en realidad, amados, no estamos en el reino de Dios. Yo no puedo decir que soy una nueva criatura si primero no he muerto a lo que era, a quien fui, a lo que mis pensamientos, mis pecados, mis decisiones me han llevado en el pasado a ser la persona que soy. No puedo decir que ya nací de nuevo, que soy una nueva criatura, que ahora soy hijo de Dios, si sigo viviendo, haciendo, pensando, hablando igual que cuando no conocía al Señor. Muchas veces nada más lo que cambia es lo que les digo. Ahora sí asisto a la iglesia, ahora ayudo, ahora leo la Biblia, ahora oro. Pero si en mi pensar, hermanos, si en mi actuar, si en mi hablar, está igual, entonces lo que tienes no es fe, es religión. Y ahí entonces hay que tomar la Escritura y decir, Señor, enséñame. Nicodemo, aquí cuando tú lees el capítulo 3 de Juan, Nicodemo es lo que había en su corazón. Él quería entender, él deseaba seguir a Jesús. Él era un maestro de Israel, hermanos. Para que fueras un maestro de Israel, tenías que ser, hermanos, no quiero decir un genio, pero tenías que ser, hermanos, una persona muy, 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 muy sabia. Una persona muy, muy conocedora de la ley. Nicodemo era una persona que conocía, vamos a llamarlo así, el derecho al revés, la ley de Dios. Tenía que tener un buen testimonio y al parecer Nicodemo era un buen maestro de Israel. Pero aún así él tenía la duda cuando ya empieza a escuchar a Jesús. Entonces empieza él, ¿verdad?, a saber y a entender que Jesús viene de Dios. Aunque la mayoría de los maestros de Israel, que eran en aquel tiempo los líderes, no querían aceptar a Jesús. Claro que había algunos que en realidad sí anhelaban y deseaban conocer a Jesús y saber si Él venía de Dios, genuinamente. Y Nicodemo era uno de ellos. Y dice que se acerca en la noche, no sé si por vergüenza, hermanos, no sé si porque en el día casi era imposible acercarte a Jesús.
Porque donde estuviera el Señor Jesús, ¿qué iba a haber ahí? Una multitud, no de cientos, de miles. Entonces yo creo que Nicodemo era algo muy íntimo, muy personal lo que él quería preguntarle al Señor. Yo creo que él quería asegurarse que él era aceptable delante de los ojos de Dios. Entonces va y dice que lo busca de noche. Y antes de que llegue Nicodemo con Jesús, el Señor Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ni siquiera dice que Nicodemo le preguntó algo, ¿verdad? Sino que el Señor ya sabía, ¿verdad?, la intención y el corazón de Nicodemo. Entonces le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y claro, la pregunta, hermanos, es muy válida. Dice Nicodemo: ¿cómo? Vamos a este pasaje. Yo sé que lo han leído, lo han visto, pero es muy bueno siempre estar ahí, ¿verdad? Y verlo de nuevo. Capítulo 3, verso 1 de Juan. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Es muy importante porque Juan describe, hermanos, a Nicodemo como un líder religioso de los fariseos. O sea, está diciendo: este no era un pescador, este no era un recaudador de impuestos, este no era un soldado, este no era un endemoniado, este era un maestro, ¿verdad?, de Israel. Verso 2, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Vemos aquí, hermanos, la primer actitud de alguien que busca a Dios, hermanos: humildad. Aquel que busca a Dios tiene que ¿qué? Venir en humildad. Si tú vienes buscando a Dios con orgullo: Señor, yo soy alguien bueno, rescátame. Pues no, entonces en realidad no estás buscando al Señor. Estás buscando algo que tú quieres. Si vienes en humildad diciendo: Señor, no te conozco, no sé quién eres, soy una persona pecadora, lo entiendo porque tu palabra lo dice, Señor, aquí estoy. La humildad, hermanos, es la primer señal de que alguien quiere realmente nacer de nuevo. Entonces aquí hay un reconocimiento que Nicodemo tiene hacia el Señor. Le dice: Señor, Dios te ha enviado para enseñarnos. O sea, Nicodemo reconocía que Jesús venía ¿de quién? De Dios. Acuérdense que muchos fariseos decían: tú haces los milagros en el poder ¿de quién? De Beelzebú, de Satanás. O sea, es decir, muchos decían: este es un impostor, este es un falso maestro, inclusive este es un enviado de Satanás. Pero Nicodemo está reconociendo, hermanos: Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, aquí ya hay un reconocimiento de decir: tú vienes de Dios. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Inmediatamente el Señor le da el clavo. No le dice a Nicodemo: qué bueno, Nicodemo, que reconoces que yo vengo de Dios y que mis milagros, ¿verdad? No, hermanos, el Señor es sincero, el Señor es un amigo fiel. El Señor te va a decir inmediatamente lo que necesites. No lo que quieres oír, sino lo que necesites. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir? A ver, hermanos, ¿cuántos sabemos bíblicamente qué es nacer de nuevo? Si alguien te pregunta: oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo en Cristo? ¿Qué le contestarías? Tienes que morir a tu viejo yo. Para empezar, ¿verdad? ¿Y cómo muero a mi viejo yo? Y entonces aquí, ¿cómo entrego mi vida al Señor? Yo le he dicho: Señor, te entrego mi vida. Obedeciendo, pidiendo la ayuda que ayude a entender cómo. Ok, entonces aquí es donde empieza lo bíblico. Escrito está. Hay que ir a la palabra y empezar, ¿verdad? A ver, el Señor le decía: arrepiéntanse. Generación incrédula, pecadora, necesitas arrepentirte. Arrepentimiento quiere decir reconocer que estás mal. Les digo, hermanos, hay gente que no reconoce que está mal. Hay gente que ha nacido con una tradición y una religión, y como ha seguido esa tradición y esa religión, dice: no, yo soy una buena persona, porque desde niño yo he ido ¿a dónde? A la iglesia. Yo comulgué, yo me bauticé, yo hice primera comunión, ¿verdad? O si eres cristiano, yo siempre fui a la iglesia, a la escuela dominical. Y entonces confunden, hermanos, la religión
con la fe, con lo espiritual. Entonces, aquí Nicodemo dice, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer o volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Entonces aquí tenemos dos nacimientos, hermanos. Agua y espíritu. Muy importante esto. Y es que muchas veces, hermano, lo que pasa es difícil explicarle a alguien. Imagínate que alguien que no ha leído la palabra, que muerte y nuevo nace, ¿qué me tengo que matar o qué? O me tengo que, ¿qué tengo que hacer? Es difícil y tienen esa fe, los otros tienen esa fe. Es que yo soy muy bueno, tienen esa fe que son muy buenos. Y a lo mejor sí son buenos, pero son. Aquí es donde hay que demostrarle que el Señor dijo es necesario. Y la pregunta es ¿por qué necesito morir? Y entonces aquí hay que explicar, ¿verdad?, la doctrina del pecado. O sea, la enseñanza acerca del pecado que la Biblia dice, ¿verdad? Y aquí digo un análisis bien pronto. ¿Cómo puedes hacer que una persona entienda que está mal delante de Dios? Casi todo mundo, hermanos, al menos aquí en Estados Unidos, aunque no se lo sabe de memoria los 10 mandamientos, los ha escuchado. Entonces tú le puedes decir a la persona, a ver, mira, ¿por qué necesitas morir a ti y nacer de nuevo? ¿Has escuchado los 10 mandamientos? Sí, alguna vez lo escuché. Ok. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Pues sí, te va a decir, ok. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Pues sí, ok, van dos. ¿Alguna vez has deseado una mujer o un hombre que no es tu esposo o tu esposa, verdad? En tu mente. Pues sí, ok. ¿Alguna vez has odiado o deseado mal a alguien? ¿Te has enojado y has querido, verdad, que a esa persona le pase algo? Pues sí. Bueno, mira, ahí ya quebraste 4 mandamientos del Señor. Ya eres completamente alguien que merece la condenación y el infierno. Por eso necesitas dejar de ser tú. Es una manera simple de hacer entender a la gente qué es lo que Dios exige, hermanos. Con qué regla nos va a medir, ¿verdad? Para entender por qué necesito morir y nacer de nuevo. Porque la religión en realidad no me va a salvar, sino el Señor. Y aquí es donde le está explicando precisamente Jesús, no a un inconverso, hermanos, no a un incrédulo, a alguien que es maestro de Israel. Y entonces dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Atención, hermanos, lo que viene, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Salud. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea, prácticamente si nos está diciendo que nosotros podemos, buenas noches. Si hace falta, pues bueno, hay que traer unas sillitas más. Aquí sí. Y hay otra. Entonces, prácticamente nos está diciendo, ¿verdad?, que la voluntad humana puede producir lo humano, pero lo espiritual, hermanos, solo el Espíritu Santo lo puede engendrar. Pocas palabras. Yo tengo una responsabilidad humana en el nuevo nacimiento. Yo debo de buscar a Dios. Yo debo de tratar de conocer a Dios por medio de lo que Él ha dejado, que es su palabra, su iglesia. Yo debo de clamar al Señor en una búsqueda de perdón, ¿verdad?, de arrepentimiento, hacerlo humano.
Mi voluntad humana solo puede producir lo humano, lo que yo tengo aquí adentro. Pero luego entonces, lo espiritual, el nacimiento del Espíritu, nada más lo puede dar ¿quién? El Señor. Yo no le puedo torcer el brazo a Dios para que Él me haga nacer. Él me va a engendrar espiritualmente cuando yo, hermanos, haya realmente rendido mi voluntad humana. Cuando yo haya reconocido, entendido quién soy delante de Dios y por qué necesito ser rescatado. Y que con un corazón sincero y humildad clame a Él, reconociendo, como dijo Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios. Y entonces pedirle, Señor, ven, límpiame, lávame, purifícame. Hazme nacer de nuevo, Señor. Solo tú puedes dar vida, ¿verdad? En lo espiritual. Y entonces aquí, hermanos, el Señor le explica, ¿verdad? Hey, Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Y claro, hermanos, todos estamos así, todos queremos decir, ¿cuándo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace en el Espíritu? Porque para nosotros todo es una fórmula y son pasos. Haz A, B, C, D, y cuando cumplas eso, ¿qué? Pero en lo espiritual no es así, hermanos. Tenemos que estar en obediencia y estar en continua búsqueda siempre, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. En esa continua, diaria búsqueda de obedecer y de buscar la voluntad de Dios, el Señor nos va formando, nos va haciendo crecer, nos hace nacer en el Espíritu. Y entonces aquí el Señor, ¿verdad?, entendiendo que Nicodemo quiere comprenderlo según la sabiduría de hombre, le dice en el verso 8, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, así tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, aquí hay una sillita aquí afuera. Ahorita, ahí está, no atrás. Okay. Entonces, amados, no se puede explicar cuándo las personas nacen del Espíritu. Se puede notar los frutos del Espíritu cuando una persona ha nacido, pero no se puede explicar cómo nace una persona en lo espiritual, porque eso le concierne nada más al Espíritu Santo. Por fe nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Arrepiéntete, busca al Señor, vuélvete a Dios, abandona el pecado, busca en la palabra, clama al Señor en oración. Nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y en fe, cuando lo vamos haciendo, hermanos, el Señor nos hace nacer de nuevo. Es cuando el carácter y la voluntad empiezan a cambiar de una manera que empezamos a morir y dejamos de empezar a ser quienes somos y Cristo empieza a formarse en nosotros. No es religión, no es nada más seguir pasos, ¿verdad? No es como los fariseos, hermanos, que dice que diezmaban las hojitas de menta. Imagínense. No crean que por ser buenos, hermanos, sino porque eran tan codos que no querían pasarse el 10%. O sea, tú puedes decir, wow, increíble. O sea, ellos eran tan dadivosos a Dios que hasta las hojitas de menta contaban para no robarle a Dios. No, era para no darle de más al Señor, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces aquí muchas personas religiosamente así son. Hacen todas las reglas que ellos creen que son necesarias y con eso confían en que si yo hago estas cosas, yo estoy delante de Dios bien. Pero tenemos que entender, hermanos, que lo que la Escritura nos dice es precisamente mucha enseñanza para saber si realmente yo estoy, ¿verdad?, en el Espíritu, si soy nacido de nuevo o no. No, yo nada más quería comentar algo, pastor. Mucha gente saca pedacitos de los versículos de contexto. De un lado y de otro. Y luego los lleva al extremo, ¿verdad?
y los empiezan a desarrollar de esa manera. Ajá. El ejemplo más vivo que viene en la Biblia está en Hebreos 16:31, donde Pablo y Silas estaban encarcelados. El carcelero se asusta, se quiere matar. Sí. Y Pablo le dice, espérate, no te mates, aquí estamos todos. Y se asustó y luego dijo, bueno, ¿qué hago yo para ser salvo? Ahí fue donde les dijo, cree en tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí es donde tú crees, sí. Pero venimos a decir, ¿qué implica creer según la palabra de Dios? Creer es obedecer. Entonces, no es creer con esto. ¿Y qué es el corazón? Hemos dicho muchas veces que es el corazón. Pensamientos, emociones, voluntad, sentimientos. O sea, es decir, todo mi interior es estar buscando y estar obedeciendo a Dios. No nada más creer intelectualmente. No, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo cree muchas religiones del mundo. Pero esa confesión no te salva. La confesión que te salva es, yo creo en el Hijo de Dios, por lo tanto voy a vivir como Él me dice que viva. Voy a ser como Él me dice que sea. Por eso entonces, en realidad estoy confesando que Él es Señor por como yo vivo, no por lo que dice, ¿verdad? Nada más mi boca. ¿Iba a decir algo, hermano Felipe? Sí, dice el versículo 20, y tendrás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, aquí lo que usted está mencionando es precisamente otra vez esta parte, hermano. El engendrar. Ya el Señor Jesucristo había andado con los discípulos más de 3 años. Había comido con ellos, enseñado con ellos, pescado con ellos, viajado con ellos, trabajado con ellos, les había limpiado los pies, los había regañado, los había dado temporalmente su poder para que ellos sacaran demonios, levantaran muertos, pero todavía no había nacido de nuevo. Le dice también, ser santo como yo lo soy. Sí. Cuando haya venido. No podemos ser santos sin el único espíritu que es santo, que es el de Él. Volvemos a lo mismo. Por eso el Señor dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Pueden seguir reglas? Todo el mundo podemos seguir reglas. Todo el mundo podemos ofrendar, orar, diezmar, ayunar, servir, cantar, leer la Biblia, evangelizar. Todos podemos hacer eso sin el Espíritu. Todos. Todos lo podemos hacer sin el Espíritu. No es necesario el Espíritu para hacer eso. Pero, para que sea agradable lo que hacemos, para que realmente tenga un efecto en nuestra vida, el orar, el leer la palabra, el servir, todo lo que hacemos, para que realmente tenga un crecimiento que me va madurando y que me va llenando del Espíritu, pues necesito precisamente ser engendrado en el Espíritu. Necesito realmente haber nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y entonces es la pregunta más importante, hermanos, de nuestra vida, ahorita que estamos nosotros ya aquí. ¿Soy nacido de nuevo? ¿Realmente lo que la palabra de Dios me da como características de alguien que ha nacido de nuevo están en mi vida? Porque si no, entonces prenden los foquitos rojos, voy a decir, Señor, yo quiero, Señor, ser tu hijo, tu hija, ¿verdad? Si las características que nos da la primera carta de Juan están en nuestra vida, es continuar y crecer. Y entonces aquí, amados, no es suficiente, hermanos, con responder, yo creo en Dios. O pertenezco a una iglesia, sí, yo voy. O leo la Biblia y oro continuamente. O ayudo al prójimo y amo. No es suficiente, hermanos, responder. Ajá. Y creer que yo soy, Claro. que yo soy Nacido de nuevo. que nací de nuevo, ¿verdad? Y yo puedo creer por fe, por ver mi vida, yo que digo, y yo creo que yo nací de nuevo. Y cómo sé si el Señor Es lo que vamos a ver ahorita. En Primera de Juan, es lo que vamos a ver ahorita. Primera de Juan nos da 6 características de un nuevo nacimiento. O sea, de una persona que realmente ha nacido. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a eso ahorita, Javier. Vamos ya a entrar a eso. Entonces, en la Biblia podemos encontrar claras evidencias que nos van a indicar si una persona realmente ha nacido de nuevo en Cristo. Que esa es la respuesta ahorita que vamos a ver.
Vamos a estudiar brevemente, hermanos, algunas de ellas, o sea, de las características para que cada uno de nosotros podamos escudriñarnos. No escudriñar a la esposa o al esposo. No escudriñar al hermano o a la hermana, al anciano o al pastor. Escudriñarme a mí mismo. Siempre Pablo dice, escudriñese cada uno de ustedes. Es bien fácil sacar los trapos sucios a los demás, hermanos. Fácil. Pero cuán difícil es yo aceptar, ¿verdad? Entonces, amados, primero, el nacido de nuevo dice, no comete pecados habitualmente. Vamos aquí, 1 Juan capítulo 3, verso 9, dice Juan, el apóstol, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí mismo en Juan 5:18, 1 Juan 5:18, ahí está en sus hojas, hermanos, ¿verdad? Dice Juan, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Entonces, aquí hay dos características muy claras, hermanos, ¿verdad? Indicación. Dice Juan, el nacido de nuevo no practica. No confundas donde dice, él no dice, el nacido de nuevo no tiene pecado. No dice, el nacido de nuevo no practica el pecado. Este es el 3:9. Ok. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, o que se está regenerando, no cometerá pecados habitualmente. Pecados deliberados. Hace rato Laura y yo estamos hablando un poco de los pecados capitales, como muchos los conocen, ¿verdad? Que la gula, el orgullo, la lujuria, ¿verdad? Todo eso. Una persona que es nacida de nuevo, hermanos, no comete pecados habitualmente. Cuando decimos no comete o practica pecados habitualmente, quiere decir, esta persona que ha nacido de nuevo está consciente de que el pecado la aleja de Dios. El pecado afecta su vida en el espíritu. Apaga al espíritu. Entristece, contrista al Espíritu Santo. Pero eso es imposible no pecar. Espérame, apenas prendimos la mechita. Ahí vamos a explicarlo. No, pues, wait moment, güero, I am working here. Un momento, por favor. Vamos a explicar esto, ¿no? Y es un punto muy necesario de explicar, hermanos, porque entonces caemos en este pensamiento vicioso que yo lo tuve casi toda mi juventud, de decir, no, nunca voy a dejar de pecar, ¿para qué me esfuerzo? Es imposible. Y todo el mundo piensa eso. A ver, vamos a poner en perspectiva. ¿Cuántos de aquí pudieron dejar los vicios? Levanten las manos. Entonces sí se puede dejar de pecar, ¿verdad que sí? Entonces sí se puede dejar de pecar. No. Si tú puedes dejar un pecado, puedes dejar cualquier pecado. Así, no hay justificación ni excusa. Y de repente algo me enciende. Entonces, en ese rato lo bloqueo. Un pensamiento, a veces mucha de violencia, ¿verdad? Y lo bloqueo. No debo hacer eso. Quiero hablar de él, ¿verdad? Hablo, pero luego lo bloqueo. No, quiero hablar y no, o sea, lo bloqueo. ¿Esos son pecados? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo bíblicamente, ¿ok? Ahí va, porque ya me bloqueaste. ¿Ok? Ahí vamos. Una persona que ha nacido de nuevo
no peca habitualmente. Esa persona, hermanos, no va a pecar más con su corazón, su voluntad y con toda inclinación. Eso quiere decir el pecado habitual. O sea, es decir, Pablo describe, hermanos, la ley del pecado. Pablo ahí es una gran... Quiero usar esta palabra, es un gran soliloquio lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está hablando consigo mismo, pero también intentando que los demás vean dentro de su interior. Vaya en Romanos capítulo 7, 8, donde Pablo describe la batalla entre, ¿verdad?, la carne y el espíritu. Y luego Pablo dice, he encontrado una ley dentro de mí, que el pecado vive en mí. Satanás quiere hacerte creer que el pecado viene de afuera, que tú estás bien, que tú eres buena persona, que tú no estás mal, que la manera que tú piensas es la manera correcta y la única manera, que tu esposa y tu esposo es el que está mal, tus hijos, el hermano, el pastor, tu jefe del trabajo, tu compañero, el presidente Trump es el que está mal. Satanás quiere hacerte creer que el pecado viene de afuera. Pero Pablo dice, no, he encontrado una ley dentro de mí, que el pecado vive en mí. Y luego Pablo dice, ay, miserable de mí. Yo echándole la culpa al chanclas y a todos los 55,000 espíritus que hay allá afuera, ¿verdad? Y en realidad, dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras, los celos, los homicidios? ¿De dónde vienen? De muy dentro de su corazón. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿De qué habla la boca? De lo que está lleno. Y quítese la mente, corazón, el músculo. Pensamientos, emociones, sentimientos. Los pecados, por decir, están afuera, lo que pasa es que uno los absorbe y no los suelta. No. Uno peca de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ahí te va. El Señor Jesucristo dijo, lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces fíjense, ahí va. Si a mí mi compañero me está diciendo de hijos y de madres, ¿verdad? Me está hablando así. No, es que es la vida diaria. Es la vida diaria. Yo voy a jugar básquetbol, ¿verdad? Y escucho a la guía hablar. Ok. ¿Me afecta a mí lo que ellos hablan? Una cosa es que yo me enganche con ellos a platicar de esa manera y que empiece, ¿verdad?, a meterme en ese ambiente. Otra cosa, ¿verdad?, tú estás en lo tuyo y lo ignoras. O sea, es algo que, ¿verdad? Lo de afuera, hermanos, no nos contamina. Claro, si tú estás ahí todos los días y dispuesto y te pones de pechito, claro que vas a caer. Pero me refiero, en la vida cotidiana, hermanos, en lo que vivimos, porque vivimos en un mundo pecador, un mundo malo, donde tú, en cualquier lugar, cualquier área que estés, hay pecado. El pecado está en ti. Entonces, no es lo de afuera lo que me contamina, pero no me voy a exponer. O sea, no crean que decir, bueno, pues lo de afuera no me hace daño. No. Tú vas a abandonar y alejarte lo más que puedas del pecado. Pero vives en el planeta Tierra. Y vives, ¿verdad?, con puros pecadores. Claro. La iglesia, hermanos, en la iglesia hay pecado. Ha habido pecado en la iglesia desde que la iglesia es iglesia. Desde que empezó en el libro de los Hechos. Estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Pero regresemos aquí, ¿verdad? Hermanos, el pecar, el ya no practica el pecado, quiere decir que la persona que ha nacido de nuevo ya no peca con su corazón, con su voluntad y con su intención de hacerlo. Ya no busca, por ejemplo, tú antes, vamos a ponerte como ejemplo porque ya te pusiste de pechito, Javier. Tú antes sí buscabas el pleito. Ibas y querías que los demás te vieran como el malo, ¿verdad? ¿Lo sigues haciendo hoy? No.
Fidencio. Como antes, cuando estábamos en el mundo, estamos viviendo en pecado. Cuando estamos con Dios de nuevo, ya no estamos viviendo en pecado. Pero ahora es lucha con el pecado. Ok. Antes nos abrazábamos el pecado y nos íbamos caminando juntos. Ahora, todos los días estoy tratando de aventar el pecado. Como quiera convivo con el pecado, pero ya no abrazado y dejándome que me domine, sino ahora yo lo domino y trato de quitarlo de mí. Sí, o sea, esa es la verdad que cada cristiano debe entender. No podemos vivir en un mundo que no hay pecado hasta que venga el Señor. Claro, hermanos, por eso esta tierra será destruida y se hará una tierra y un cielo nuevo. Y ya el pecado no habitará más. Pero hasta que el Señor destruya esta tierra, destruya a todos los pecadores que no se arrepintieron y nos dé cuerpos glorificados, hermanos, santos como Él, hasta entonces no habrá pecado. Mientras, tenemos que estar conscientes que el pecado vive en nosotros, como dice Pablo, que vamos a luchar en contra de él, la carne y el espíritu. Yo no hago lo que debo hacer y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No eres tú como buena persona, dice Pablo, doy gracias a Dios por Cristo. Cristo es el que me puede salvar de este cuerpo de muerte. Aquí es donde entonces la nueva criatura, hermanos, que es Cristo Jesús en ti, el único que puede engendrar a Cristo en ti, no es el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el querubín, ni el arcángel. Es el Espíritu. Rendido tú a Él, buscando que Él, hermanos, te bautice, que Él haga nacer su Espíritu sobre ti, que Él te alimente. Pero aquí es donde la humillación, ¿verdad? Es la búsqueda continua del Señor, mi muerte. Por eso dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, muera. Tome su cruz cada día. La cruz, hermanos, acuérdense que es el instrumento de muerte, es decir, todos los días tienes que morir. Todos los días tienes que estar dispuesto a decir no. Todos los días tienes que estar dispuesto a decir hasta aquí. Todos los días tienes que estar dispuesto a callar tu boca, a cerrar tus ojos, a quitar los sentimientos. Todos los días tienes que estar dispuesto a morir para seguir a Cristo. De esa manera, hermanos, en realidad, ¿verdad? Es como el pecado ya no es habitual en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza el pecado, pero ya no nos va a dominar. Yo sé que le estamos quitando mucho tiempo, pastor, pero yo creo que es bien importante hacer el link o la cadena a lo que el apóstol Pablo quedó establecido. Esto quedó ya establecido, el número 1, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 27, nos dice exactamente qué hacer. No hagan esto de una manera indigna. El mismo Espíritu Santo nos ayuda a pensar en esto y redarguye tu carne y te dice, hey, estás haciendo algo mal. Tú no puedes tener una comunión con Dios si tú no estás o no me pruebas que estás tratando de erradicar todo pensamiento que te lleva al pecado. Ajá. Eso es, yo creo, lo que falta aquí, la cadenita. Porque todos los domingos lo hacemos, todos vamos, yo no veo que nadie se quede sentado. Ok, entonces la relación, hermanos, para entender esto, como decías ahorita, Ezequiel, esta persona que ha nacido de nuevo, y lo decíamos ahorita, hubo un tiempo que eran amigos del pecado, todos éramos amigos del pecado, no nos sentíamos mal por lo que hacíamos, porque todo el mundo lo hace. Ahora que he nacido de nuevo, amados, el pecado me duele, me constriñe, me entristece, me avergüenza, me reprime. Ahora hay un dolor dentro de mí cuando conscientemente yo peco, ¿verdad? Sí, porque antes no existía un conflicto entre la persona y el pecado, eran amigos. Pero ahora, perdón, déjame terminar la idea porque nos queda poco tiempo y mucho. Ahorita vamos a seguir explicando.
Sin embargo, hermanos, ahora el verdadero cristiano odia el pecado, huye del pecado, pelea contra el pecado y lo considera la plaga más despreciable, se resiste con la carga de su presencia, hermanos, se acongoja cuando cae bajo, ¿verdad?, la influencia del pecado, anhela ser liberado completamente de él, el pecado ya no lo satisface, se ha convertido en algo horrible que odia. Ahí es donde el nacido de nuevo puede escudriñarse, buscar en sí mismo y decir, oye, ¿me sigue divirtiendo esto? ¿Me sigue llenando este vicio, este pecado? La manera en que hablo me sigue dando risa y me provoca estar orgulloso o me avergüenza. Uno mismo tiene que probarse y ser sincero con uno mismo y saber, hermanos, si realmente vivo todavía pecando habitualmente y no me duele y no siento yo nada, ¿verdad? O cuando caigo, estoy siendo, ¿verdad?, reprimido y busco, hermanos, ¿verdad?, ser limpio por el Señor. Amados, aunque peleemos, luchemos, odiemos, aborrezcamos el pecado, no podemos eliminar la presencia del pecado en nosotros. O sea, nuestra lucha no es con eliminar la presencia del pecado. O sea, el enfoque en lugar de, no nos desenfoquemos. Mi lucha es esforzarme, hermanos, en Cristo. Mi lucha es buscar a Cristo, llenarme de Cristo. Cristo se va a encargar del pecado. Si tú quieres encargarte de tu pecado, el pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, te vas a morir y jamás vas a poder vencerlo. Pero si tú te dedicas a Cristo, Cristo va a hacer que tu pecado, hermanos, esté dominado por el Espíritu. Aquí es donde no te desenfoques, o sea, no tienes que estar luchando tus fuerzas, hermanos, tratar de eliminar el pecado en ti, porque no vas a poder. Es cómo se elimina el pecado buscando a Cristo, dejando que Cristo crezca en ti. Él va eliminando y quitando el pecado. No al revés, tú no puedes. La ociosidad es causa del pecado. La ociosidad, porque eso te lleva muchas veces a no detenerte en tus impulsos, lo que te mandan, cosas que no debes de hacer. Igual los vicios o la gente deprimida anda buscando en drogas, en alcohol, en bailes, lo que te puede llenar de otra manera. Si tú trabajas y llegas cansado, no tienes ganas de andar en esos lugares o en esas cosas. Sí. Aquí es donde entonces el enfoque no es, hermanos, eliminar el pecado, sino es buscar a Cristo para que Cristo sea el que domine el pecado en mí. Él va a perfeccionar la obra que inició en nosotros. Él dice, perfeccionará en ustedes. ¿Cuándo? Hasta el día que Él venga. El día que Él venga, va a eliminar el pecado. Mientras, lo que sí tenemos que hacer es resistir el pecado, abandonar, ¿verdad?, el pecado, huir del pecado. Es la autodisciplina, o sea, porque la tendencia a pecar la tenemos todos y todos los días vamos a enfrentar esa tentación, ¿verdad?, de pecar. Pero aquí ya como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no podemos estar en pecados de práctica, o sea, que ya es algo en tu vida, que lo haces rutinariamente y que ya te acostumbraste a ese pecado. Y una manera, ¿verdad?, es autodisciplina a través de las disciplinas espirituales. O sea, cuando tú lees la palabra, el Señor siempre te va a confrontar acerca de lo que tú estás mal. O sea, el pecado que te tiene todavía esclavizado cuando ya el Señor ya te hizo libre. O sea, cuando regresas, es como el cochinito que ya ha sido limpiado y regresa otra vez, ¿verdad?, a ensuciarse. Y ese es el que no debemos de permanecer. Y si permanecemos ahí, pues vamos a sufrir la consecuencia, ¿verdad?, de esa práctica, de ese pecado, que ese pecado ofende a Dios, ¿verdad?, y también trae consecuencia en nuestra vida. Entonces, las disciplinas espirituales realmente son las que nos ayudan a poder entregárselo al Señor y tener esa fe de que en Cristo podemos vencer cualquier pecado que esté
en nuestra vida, ¿verdad? Como una práctica rutinaria. Ese es dominio propio. Ok, ahorita decía Javier. No, pues que los pensamientos. Ok, sí, hermanos. Es inevitable. No se puede, hermanos. No puedes evitar los impulsos naturales. Enojo, orgullo, ira, lujuria, soberbia, ¿verdad? O sea, pum, el impulso, te digo, o sea, que enfrente de ti, hermanos, que enfrente de ti hagan una injusticia con tu hijo o tu hija, enfrente, así en tu cara, así no nace de ti ay, qué tierno niño, Dios te bendiga por pegarle a mi hijo. O sea, no nace de ti eso, es imposible. Van a ser el deseo de entre de huerco le quiero, ¿verdad? Mínimo. ¿Verdad? O sea, el impulso, ¡pum! Ya, se viene, ¡pum! De dentro de mí se viene a la cabeza. No lo puedo evitar, pero lo que sí puedo evitar es gritarle a ese huerco que le pegó al mío y pelearme con el papá. Lo que sí se puede dominar por el espíritu, hermanos, es, perdónalo, hijito, vámonos. Y traer, hermanos, ese, ¿verdad? Irnos, y el Señor calma y baja el impulso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ese puedes contar hasta 100 muchas veces y no se te va a quitar. Es Gracias a Dios, estoy así como estoy. Gracias a Dios. Porque todos los medios que tenía para cometer los pecados que me encantaban, me los quitó. Todos se fueron. No los hice esa relación. No los dejé, va. bueno. Pero yo le doy gracias a Dios. Y sí, la carne como quiera, pensamientos y eso, los bloqueas, así los paras, pero hay siempre la necesidad en el cuerpo de pecar, en la mente, en el corazón dices, no Señor, perdón, ¿verdad? Pero la mente está recayendo. No lo haces ya con Bueno, aquí sí hay que aclarar algo, Javier. Dice la Escritura que Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestra mente en paz. O sea, porque sí, es inevitable tener un impulso, pero no es lo común y lo normal estar teniéndolos a cada rato y todos los días. ¿Sí? Lo mismo. Sí, no, digo, aquí nomás para aclarar, o sea, es decir, Cristo es capaz de limpiar todo pecado en nosotros. Todo. ¿Qué conlleva? Conlleva una entrega más profunda. Más profunda. Sí. Ahorita hablaste tú de disciplinas espirituales o dominio propio. A ver, hermana Angélica, para entrar a esto. Ajá. Sí, yo estaba escuchando acerca de la salvación y le preguntaban a este pastor y él ponía una ilustración y decía, aquí está el pecado, aquí está Satanás y aquí está el mundo, ¿verdad? Y tú siempre le estás echando la culpa a Satanás porque caí en el pecado, porque Satanás me tentó. Ok, vamos a eliminar a Satanás, no quítalo de medio, pero se queda el pecado y se queda el mundo. Pero yo ya soy cristiano, ya acepté a Jesús, estoy tratando de vivir una vida agradable. Dice, la única meta que nos va a llevar a Él es la obediencia, la fidelidad, es la fe, y es que tú tengas enfocado a Jesús, que tu cuerpo, tu mente, tu alma y todo se someta, la carne se someta al espíritu, para que puedas llegar a esa meta que tú quieres llegar. O sea, olvídate de todo, sí vamos a estar en pecado, pero tu meta es Él. Tu meta y el punto es Él, entonces tengo que obedecer la palabra.
y siempre someter la carne al espíritu, que el espíritu es más que la Ok, es un proceso lo que usted está diciendo. Después de esta hojita, les voy a entregar una hojita, hermanos, donde son niveles de crecimiento espiritual, emocional, relacional, nivel 1, nivel 2, nivel 3, como decir, recién nacidos, niños y maduros, con citas bíblicas. Es un proceso. El enfoque y la meta es el Señor Jesús. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero tampoco podemos olvidar nuestra responsabilidad humana. O sea, es decir, ya todos sabemos de ese cuento, ¿verdad? La inundación que estaba yendo y un cristiano orando, no, el Señor me va a rescatar, ¿verdad? Y llegó una lancha y vámonos, y no, el Señor me va a rescatar, y llegó un helicóptero, vámonos, no, el Señor me va a rescatar, y se muere, ¿verdad? Y le reclama al Señor, Señor, yo creía tanto en ti y te oré, ¿y por qué no me rescataste? Y dice, pues te envié primero un vehículo, nada, una lancha y un helicóptero y no te subiste, ingrato, ¿verdad? O sea, es decir, tú tienes responsabilidad también en cuanto a esto. Debemos de luchar conscientemente e intencionalmente, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? El pecado es una enfermedad que está dentro de ti y de mí. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que estás enfermo? Dime. Y no me digas que te aguantas, porque pues yo sé que yo sé que nos aguantamos, sí, pero hablando humanamente, ¿qué haces? Ok, vas con el experto, vas con el doctor. Y vas porque vas a hacer lo que te dice, si no, no vas a ir a gastar tiempo y dinero. Y te vas a tomar lo que él te dice y vas a seguir las indicaciones que te da, para que entonces la enfermedad que está dentro de ti pueda tener un control o sea quitada. Bueno, espiritualmente, hermanos, el dominio propio lo hace el Espíritu Santo a través del sometimiento a su palabra. Ahorita decía la hermana, obedecer, fidelidad. Ok. No es con la mente, hermanos. Es con la mente, el espíritu y, ¿verdad?, el cuerpo. El cuerpo se tiene que someter, dice el apóstol Pablo, yo entreno mi cuerpo como un atleta, dice. Lo golpeo, lo entreno, así el espíritu. O sea, tienes que ser intencional, tienes que ser consciente de tus debilidades. Tienes que ser consciente de tus pecados. Es más, tarea. Haz una lista de los pecados que tú puedes ver en ti. Es una lista, así, o sea, una lista sincera. Y acuérdense que el domingo pasado les di una pequeña listita de pecados que los cristianos consentimos. Porque se acuerdan que el domingo hablamos no consentir el pecado en mi vida. Hermano Manny. Son áreas en las cuales batallamos, ¿verdad? Y es donde la persona, por eso la palabra dice examinaos a vosotros mismos. Y es donde uno se examina y esa área es la que uno tiene que trabajar para poder someter esa área a la obediencia a Dios. ¿Qué áreas? Soy débil. ¿Qué pecados veo en mí? ¿Verdad? Luchar conscientemente, estar consciente, hacer una listita y entonces tomar la Biblia, leer Salmo 51, hermanos, 20 veces. Las 20 veces son en serio. Cada vez que lo leas vas a entender. David decía, Señor, muéstrame el pecado que yo no veo en mí. Hazme entender el pecado que límpiame, Señor. Mira, reconozco mis rebeliones.
delante de ti, Señor, aquí estoy. Es decir, tenemos que empezar, hermano, a decir, si yo soy un nacido de nuevo y el nacido de nuevo no peca habitualmente, o sea, no practica el pecado, pero yo veo pecado continuo en mi vida, pues entonces hay que empezar a luchar conscientemente, buscar esa área y conscientemente empezar, hermanos, a tomar decisiones que me ayuden a debilitar esa área, ¿verdad? Debilitar el pecado y, claro, fortalecer esa área espiritual. ¿Para qué? Para que entonces el Señor, hermanos, tome dominio propio en eso que estamos fallando. ¿Sí? Y ese es un proceso continuo, que no nada más se va a llevar un día y una semana y un mes. Es algo, aquí esta serie nueva de estudios es crecimiento espiritual. Créeme, en el proceso el Señor va a fortalecer esa área y ya no vas a ser débil en esa área. Va a venir otra área en la cual el Señor te va a mostrar. Porque acuérdense, Él perfeccionará a sus hijos. No es que ya es suficiente, no es que el pastor Caleb ya, él es pastor porque él es tan bueno y tan querubín. No, hermanos. No es así, no funciona así. Son dones dados por gracia. Dones dados por gracia, o sea, un regalo que Dios nos da por gracia, porque Él quiso y le plació el Señor que uno sea maestro, pastor, evangelista, profeta. Él así lo quiso. No es por merecimiento, no es porque es un nivel donde ya el pastor es más santo que nosotros, entonces por eso es pastor. No es así. Y aquí es donde debemos entender eso, hermanos. Es decir, conscientemente debo examinar y luchar para que la disciplina espiritual, la oración, hermano, el no orar es pecado. El no escudriñar la palabra en tu casa, tú y el Espíritu Santo, es pecado. El no ser amable es pecado. El no ser educado es pecado. Así se los digo. Así se los digo. El Señor dice, sean benignos unos con otros. ¿Qué crees que quiere decir ser benigno? Ser bueno. Dijo un brother, pues es que yo soy seco como la tierra, porque ¿de qué estamos formados los hombres? Del polvo de la tierra, pues soy seco por naturaleza, dijo la excusota. Bueno, pero el Señor quiere transformarte. El Señor quiere transformarte, Él no quiere dejarte como estás. Y aquí es donde entonces, hermanos, esa lucha intencional y consciente se va a volver victoria, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ezequiel. Ya, nomás, cuando usted dijo, este es un proceso continuo, este proceso ya quedó establecido también por el apóstol Pablo. Por eso tenemos que tener comunión continua con el Señor, porque nos pide que tenemos que examinarnos para poder sacar eso de nuestro. Si no lo sacamos, si no nos miramos y nos examinamos, ¿cuándo vamos a saber lo que estamos haciendo mal? Pero uno examinarse como lo pide el Señor, ¿verdad? Tenemos que confesarnos. Después tenemos que dedicarnos al Señor y restablecer nuestra relación con Dios. Sí, sabemos que la regamos, ¿verdad? Y está bien establecido, está en 1 Corintios también. Hay varias escrituras, pero es uno por uno. Primero, la examinación. Sí, pues este proceso pues es diario. Sí, es la ley. Aquí, hermanos, es cada quien va a avanzar conforme se dedique y se enfoque en el Señor. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos? Poder avanzar juntos todos, pero es a como le dediquemos tiempo al Señor, es como vamos a crecer y avanzar más. Amén. Una más. Yo me estaba riendo de mí mismo cuando le entregué mi vida al Señor ya de grande, no la primera vez de chiquillo. Cuando yo no podía dejar de pensar, así como dice, por eso me estaba riendo de mi hermano Javier aquí, porque cuando ya no puedes, yo cuando no podía, todavía me
me dolía lo que hablaban de Dios o lo que hablaban de alguien más, o me afectaba a mí. Y yo quería reciprocarme, ¿no? Pelear. Sin embargo, yo me acuerdo una noche pidiéndole al Señor, no me dejes pensar en estas cosas. Ponme placas de rayos X para que no entren. Porque como dijo usted ahorita, no podemos nosotros Pero acuérdense, no es que entren de afuera, estas emociones. vienen de adentro, por el corazón. Entonces aquí la petición hay que cambiarles, límpiame, Señor. Se lo digo porque cuando Límpiame. empecé yo hace como Sí, sí, 14 sí. años de nuevo, Ahora el entendimiento es ese, es límpiame, Señor. sí, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ese sería el objetivo de cada uno. Amén. Hermana. Referente a ese salmo, escuché algo que me gustó bastante, me gustó porque me enseñó. Y dice una parte, crea en mí, oh Dios, corazón limpio. Y hablaba de que David reconocía que su corazón no servía, estaba muerto. Y él necesitaba uno nuevo, totalmente. Entonces, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, entiendo que Él nos da un nuevo corazón, un nuevo caminar. Cuando Él lavó los pies, le dijo a Pedro, no es necesario que te bañe todo, ¿no? Nada más los pies. Entonces nosotros debemos mantenernos en esa limpieza cada día, pero cuando estamos batallando con un pecado, tenemos que rogarle al Señor en ese salmo, crea en mí algo nuevo, quita eso, está muerto, quita esa parte muerta de mí y dame algo nuevo, ¿verdad? Como dice el dicho, orando, orando y con el mazo dando. O sea, es decir, el clamor y la